yo esto de ser alquimista me gusta. Entonces ya tengo una nueva idea por la que tenemos que, como decías tú, crecer. Pues esto de ser alquimista es mucho más divertido que ser el de tecnología del Santander. Entonces, sin duda. Bueno, yo conozco, como decía Elena, pues del 2004-2005, donde nos pasábamos bastantes horas. Yo estaba en aquel entonces creando la parte de calidad de Banesto, en el 2000 yo creo que era el 4, y nos preocupaba algo que luego dices también en el libro, que era cuando estabas hablando de satisfacción de cliente y cómo eras capaz de trasladar al banco cómo se podía, lo que ahora los modernos llaman monetizar, que no quiere decir otra cosa que cómo eres capaz de que la organización visualice que la calidad es importante, porque muchas veces todo aquello que no ves al mes siguiente o en el trimestre en la cuenta de resultados, pues no le das el valor que tiene realmente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el libro y con lo que cuentas, ¿no? Me acuerdo de una anécdota, no sé si tú te acuerdas, cuando vino la primera vez a contar el libro y a decirnos cómo podía participar el banco en todo lo que era Customer Experience, ya dando el paso siguiente a lo que era la satisfacción, ¿no? Estábamos ya en la parte del Customer Experience y vino con un ordenador, con un PC un poco antiguo, la verdad. Y le digo, Elena, si vienes a hablar de Customer Experience, mejor es que te traigas el ordenador más Customer Experience para enseñarlo. Y en la siguiente vino con uno, os imagináis cuál, que no lo voy a decir, para enseñar lo que era el Customer Experience. ¿Te acuerdas? Una tarde en un despacho. Bueno, estamos en un contexto donde está cambiando todo a gran velocidad, donde están cambiando nuestros comportamientos, donde están cambiando, como decías antes tú, Antonio, los comportamientos de los clientes. Somos clientes distintos a los de hace 5 años, esa es una realidad y ocurre en todas las industrias y afecta a todas las empresas. Estamos conectados, esa conexión nos lleva a que podemos decidir de forma inmediata, compartimos, decidimos, comparamos, elegimos, sabemos incluso mucho más que las personas que están en las organizaciones y en las empresas que nos venden, porque el que nos vende conoce su producto, el cliente cuando viene a vernos conoce nuestro producto y de los 4 o 5 competidores pues ya se ha preocupado de preguntar a los amigos y de entrar en los buscadores, y en ese es el contexto que estamos. Estamos en un contexto además donde la vinculación y la fidelización del cliente está cambiando, y está cambiando hacia un tema de conveniencia, porque está a un clic. Entonces, o eres capaz de hacerlo muy bien, eres capaz de emocionar al cliente y que te tenga esa emoción, o realmente cuando da un clic y ve que un precio es distinto y es inmediato el que lo pueda conseguir, pues no te tendrá ninguna fidelidad si la fidelidad es solo racional. Tienes que dar un salto más. En ese contexto es donde el libro y las ideas de Elena pues tienen plena acogida, porque realmente lo importante es tener esa capacidad emocional para que, aunque te aparezcan competidores con diseño, con precio o con la facilidad de hacerlo, piensen en que tú le aportas mucho más. Y ese mucho más es lo que lleva a la emoción, es lo que lleva a ser no ser tan racional, ¿no? Es lo que decía Vicente, que la verdad es que es inspirador. El prólogo me ha gustado muchísimo, lo que decías del legado, ¿no? Cuando dice que todo cambia para que nadie cambie, dentro de la cultura de las organizaciones tienes que incorporar ese movimiento continuo y eso estar permanentemente actualizado. Y eso tiene que ser parte de la estrategia. Ahora muchas veces se está hablando de hacer un plan y de transformarte, ¿no? Pero es que la transformación no va a acabar nunca. O sea, esto no es hacer un plan, dice, no, plan de transformación a 2 años. Bueno, ya. Pero es que dentro de 2 años tendrás que empezar a hacer otro plan de transformación, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto de cambio, la emoción, en este contexto digital donde todo está tecnificado, la emoción realmente es lo que va a hacer que las empresas sean más sostenibles y duraderas en el tiempo, ¿no? Del libro de Elena, de todas las reflexiones, a mí me han gustado tres ideas. La primera, que si es importante la emoción, no se le puede dedicar o no se le puede no dedicar tiempo en las organizaciones, o puede ser una improvisación. Yo creo que eso es bastante importante y bastante relevante. Hay otra frase que dices que te hace pensar, ¿no? Que la emoción te genera un cortocircuitos en el proceso. Entonces eso es muy interesante, porque el proceso es un proceso más racional, como os decía, y en un momento determinado te sale esa fascinación, te sale esa emoción y rompe el proceso y haces una cosa distinta a la que tenías pensado hacer. Entonces yo creo que esa es otra idea bastante potente. Y la tercera, que me gusta muchísimo, es lo del alquimista. Eso de conseguir que procesos mediocres en las organizaciones consigas convertirlos en oro, pues yo creo que es una función muy bonita. Yo me apunto, ¿eh?
Yo mañana cuando llegue allí digo, oye, cambiarme la tarjeta que yo quiero ser alquimista. No, es verdad, ¿no? Me parece muy potente. Y ya acabo. Una reflexión, yo creo que también la dices en el libro, que también me parece muy potente. Si queremos clientes fascinados en las organizaciones, y eso lo ha dicho Vicente antes, tenemos que tener empleados fascinados. Es decir, tienes que empezar por fascinar al empleado para que esa fascinación del empleado se traslade al cliente. Es imposible fascinar al mercado, fascinar al cliente si tus empleados no tienen esa emoción y no están fascinados. Pues nada más. Muchas gracias. Seguro que tu caja de herramientas, ahora cuando vayan a las organizaciones, estará como una delante de las metodologías estas tan modernas del Lean Management, del Design Thinking y de todas estas cosas que nos estamos inventando. Seguro que primero estará la caja de herramientas de la fascinación de Elena. Muchas gracias, Elena.